Hola, Carlos. Lo primero que produce la reforma fiscal en Estados Unidos es incertidumbre. Y en buena medida el tipo de cambio reacciona a la incertidumbre. Lo voy a tratar de explicar de otra manera. Hay incertidumbre en dos sentidos. Uno es cuánto dinero puede ir de México a Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda ha tratado de explicar que no hay un riesgo de fuga masiva de capitales ni de un éxodo masivo de empresas, pero de alguna manera su mensaje en este momento se escucha menos que el ruido que mete la incertidumbre, si lo pudiéramos poner así. Correcto. Y hay otro factor, todo mundo da por hecho, cuando digo todo mundo, los expertos, que la reforma fiscal va a generar un escenario donde Estados Unidos va a acelerar el alza de tasas de interés, que eso sí directamente se participa en el mercado cambiario. Porque vuelve más atractivo el mercado de Estados Unidos en términos financieros, pues el mercado de divisas, el mercado... De alguna manera sí. Correcto. La reforma fiscal traería un alza en la tasa de interés de Estados Unidos o definiría un escenario de alza de tasas porque, como ya se ha dicho, esta reforma va a generar un déficit fiscal para Estados Unidos y ese déficit lo va a compensar de alguna manera atrayendo capitales. Correcto. ¿Cómo se atrae capitales? Pues subiendo tasas de interés. Ahora, Luis Miguel González, te pregunto, la reacción por parte de la Comisión de Cambios que conforman en nuestro país la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México, de aplicar esto, que no es una novedad o que no es una sorpresa de ninguna manera, la subasta de dólares para tratar de quitarle presión al peso, me parece que es también como el cuestionamiento permanente. ¿Hasta cuántos miles de millones de dólares puede subastar o puede aplicar Banco de México desde las reservas internacionales para contener la presión y hasta cuándo y hasta cuánto conviene, digamos, pues como existe, ¿no?, esta libre flotación según oferta-demanda peso-dólar? La pregunta que haces tú, Carlos, iba a decir la pregunta del millón, pero esta vamos a decir que es la pregunta del billón. ¿Por qué lo que supimos, lo que aprendimos a lo largo de este 2017 es cuando la incertidumbre, cuando el nerviosismo es muy alto, hay muy poco que pueda hacer el Banco Central para calmarlo? De alguna manera, las intervenciones del Banco Central son más eficaces cuando hay relativa calma. Parece paradójico, pues lo que yo diría, en días de tanto nerviosismo como fue hoy, como fue hasta cierto punto el viernes, el anuncio del Banco de México da la impresión que es mucho más una cuestión de decir, no me quedo quieto, no soy indiferente a lo que la población mexicana está sintiendo, está pensando, pero realmente para los volúmenes que mueve un mercado de divisas como el mexicano, 500 millones de dólares que anuncia Banco de México en un día prácticamente no es nada. Correcto, su margen de maniobra en ese sentido es, su margen de maniobra no, digamos su capacidad de maniobra es marginal. Es marginal en un día de alto nerviosismo. Correcto. Eso, Carlos, lo vivimos prácticamente a lo largo de 2017, todo el primer bimestre. Lo que estuvimos viendo es días de alta volatilidad, no importaba lo que hiciera el Banco Central, el mercado operaba, vamos a decir, casi incendiado, y luego se calmaba. Mi impresión es que estamos viviendo todavía una especie de digestión, estamos tratando de digerir esa piedra que significa la reforma fiscal. Cuando digo digerir, estamos tratando de entender cómo va a funcionar, cuál es el impacto en México y la volatilidad del tipo de cambio. Lo único que nos está diciendo es todavía no lo digerimos, estamos nerviosos porque hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Una cosa que también aprendimos en este 2017 de volatilidad es prácticamente el tipo de cambio se volvió la válvula de escape para procesar todos los ataques de nervios. No necesariamente son racionales, pero
hay prácticamente una relación entre un momento de incertidumbre, ya sea por el Tratado de Libre Comercio, ya sea por las decisiones de la Reserva Federal, o en este caso por política fiscal. Lo que primero se mueve es el tipo de cambio. Correcto. Ahora, Luis Miguel, recordamos de la temporada, digamos, de alta volatilidad, de nerviosismo en los mercados, desde la elección de Estados Unidos el pasado mes de noviembre hasta quizá marzo, ¿no? Cuando se alcanza ese histórico que hoy se vuelve a empatar en el tipo de cambio, ¿no? Cerca de los 20 pesos con algunos centavos. De aquello le queda al país, Luis Miguel, salvo tu precisión, tu información mucho más rigurosa, por ejemplo, automóviles nuevos que se venden en las agencias de cualquier marca, algunas con incrementos importantes, porque bueno, era muy natural decir, caray, pues vienen de Estados Unidos, vienen de Brasil, vienen de Europa, se fabrican en México, pero con insumos que son prácticamente una cadena global, y por lo tanto ahí el dólar pega, impacta de inmediato. Las gasolinas, ¿no? Es decir, cuando dice estamos importando el 50% de las gasolinas que consumimos, también se justifica un tema de alza, pero digamos nunca de retorno, porque después durante el año pudimos observar de nueva cuenta en los niveles de 18, quizá 18 altos o 19 bajos, pero ahí vimos una constante, no era nota, ¿no? La cotización peso dólar estadounidense. Sin embargo, estos precios o estos indicadores, estas varitas que sube junto con la presión, ya no regresan a los niveles. ¿Qué puede ocurrir si este momento de digestión de una reforma fiscal, de procesar y observar bien a bien en qué va a parar y cómo nos va a afectar, y si va a haber transnacionales o empresas globales que digan, no, pues me conviene más tributar en Estados Unidos que en México y voy a mover mi filial y la de acá va a ser una sucursal extranjera, qué sé yo? En lo que pasa todo eso, ¿qué serían, digamos, el tipo de riesgos, por llamarle de alguna forma, o de impactos que nos puede dejar de manera más permanente que el nerviosismo a la economía de bolsillo, a la economía cotidiana en este tipo de insumos que pueden ser desde electrodomésticos, automóviles, computadoras, lo que sea? Creo que lo expresabas muy bien, Carlos. El mayor riesgo con el tipo de cambio es que genere presiones inflacionarias en una economía que, sobre todo en el último trimestre, nos quedó claro que la inflación no es tan fácil de controlar como se pensaba. Es decir, llevábamos 5 o 6 años con un muy buen comportamiento de la inflación. Cierto. Y simplemente una de las noticias del 2017 es que la inflación volvió a ser tema de conversación. Sí, señor. Entonces, yo diría, el efecto más delicado del tipo de cambio, además de pegarnos a la autoestima, porque sí hay una relación, hay veces, entre que el peso esté bien y que uno se sienta como mexicano y decir, hombre, tenemos más capacidad adquisitiva, etcétera. La relación más importante del tipo de cambio, o el impacto más importante, es en la inflación, en los niveles de precios. Tú mencionabas dos casos, automóviles y gasolinas y energéticos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos mercados? Que los dos hay presiones inflacionarias por el tipo de cambio, pero en el caso de automóviles es un mercado con muchísima competencia. Entonces lo que nos encontramos es que algunas marcas sí subieron los precios para reflejar el tipo de cambio y otros trataron de cubrirse, digamos, de no subir los precios tratando de ganar participación. Correcto. El gran problema con gasolinas y con energéticos, estoy pensando gas natural o gas licuado, es que tienen costos en dólares, pero además no tienen gran competencia. Entonces, literalmente, tienen incentivos para cargarnos no solo lo que subió el dólar, sino entregarnos lo copeteado. Exacto, completito y copeteado. Principalmente porque son mercados donde no hay una competencia entre los jugadores significativa. No es necesario recordar, en gasolina y en gas natural, en gasolina vamos de un mercado que era un monopolio, con un solo proveedor, a un mercado donde tímidamente empiezan a llegar jugadores, pero todavía tenemos prácticamente un solo proveedor de gasolinas, que es Pemex. Nos falta un buen rato, nos falta mucho camino por recorrer para que podamos decir que el mercado de gasolina es un mercado competitivo.
mientras no sea un mercado competitivo, los golpes en el tipo de cambio se van a reflejar, yo diría, pues de manera nítida y con pilón. Partiendo, Luis Miguel, de la premisa de que un periodista, digamos, tiene el registro informativo y tiene un análisis informado sobre la situación, no hace pronósticos, no adivina, no tenemos una bolita de cristal, pero si yo te pidiera alguna estimación, algún sentido de ¿cuánto nos puede durar, cuánto le puede durar a los distintos actores, que son muchísimos los que se involucran en un mercado y en un entorno financiero binacional, global, este procesar la reforma fiscal de Estados Unidos? Porque también se entiende cuando hablan de que Estados Unidos podría perder $1 billón en ingresos tributarios, hablan de un lapso de aquí a 2020, de aquí a 2021, es decir, se habla como de largo plazo para poder ver y conocer los efectos reales de esta teoría Trump, ¿no? Que dice, si tienen más dinero van a generar más movimiento en la economía, y esa es mi apuesta, ¿no? Entonces, bajen impuestos para que se active el mercado. Y otros que dicen, señor, lo único que va a ocurrir al final es que el gobierno va a tener, como decías tú al principio, mayor déficit por menor ingreso tributario. Pero ¿cuánto podemos aguantar? Porque el año pasado fue la elección, la asunción de Trump, los primeros disparates, las primeras, hasta que le fuimos tomando, o todos los actores involucrados le fueron tomando medida, y entramos en esa, digamos, relativa calma o cotidianidad, pues nos acostumbramos, pero ya no se reflejaba ese mercado. Ahora, ¿cuánto nos puede durar esto? Diciembre y todo enero, febrero, marzo, medio año, todo el 2018, porque Banco de México habla de un entorno complicado para 2018 en materia económica. Yo me lo imagino, Carlos, como una especie de novela por entregas. El capítulo de reforma fiscal, vamos a tener una incertidumbre menos el primero de enero de 2018, cuando entre en vigor la reforma fiscal. Lo voy a poner de esta manera: lo que el Congreso aprobó son las líneas generales. En este momento, a marchas forzadas, está trabajando el equivalente al SAT de Estados Unidos, el IRS, está trabajando para definir ya en detalle cómo van a funcionar algunas cuestiones de la reforma fiscal. Entonces, el 1 de enero, muchas de las empresas van a tener elementos para poder hacer un primer corte sobre qué decisiones toman. Muy probablemente tengamos un primer trimestre muy dominado por reforma fiscal y negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y el segundo trimestre, la incertidumbre o el factor de incertidumbre va a tener que ver con el escenario político mexicano. Correcto. A eso se refiere el Banco de México cuando dice es un escenario donde va a haber mucha presión. Al mismo tiempo, Carlos, y es muy importante destacarlo, así como vivimos todo 2017 con muchísima presión, bueno, desde noviembre de 2016 hasta ahora, también aprendimos que la economía mexicana es más resiliente, dicen los analistas más refinados, es más resiliente de lo que pensábamos. Aguantó bastante bien la economía mexicana durante todo 2017. Una de las preguntas es si la economía mexicana se comportará tan bien en 2018 como se comportó en 2017. Por lo pronto, yo diría que, a reserva de tener nueva información, tenemos todos los elementos para confiar en que sí. Es decir, hay mucha presión, pero también México ha demostrado, y cuando digo México no quiero decir el gobierno, no quiero decir alguien en lo particular, quiero decir la economía en su conjunto, las empresas, los consumidores, las instituciones, han demostrado que son bastante más fuertes de lo que alguien hubiera podido apostar hace 14 meses. Luis Miguel González, soportamos hasta un temblor sin daño económico severo.